Década los 50. Ubiquémonos. 1 de enero de 1950 hasta el 31 de diciembre de 1959. La escuela. Pensemos en ella. La escuela, en esta etapa, se puede decir que era una educación de rico. Solo las familias adineradas podían ir a la escuela y pagar así unos estudios superiores. Digamos que los niños y las niñas no podían estar juntos. Se separaban en las clases. Los niños tenían que trabajar en el campo. No podían ir a la escuela y le llamaban trabajo de hombre. Aunque las niñas también tenían sus labores. Faltaban a clase porque tenían que limpiar y cuidar de sus hermanos. Aunque no creáis, usaban libros. Tenían asignatura porque los niños tenían que aprender lo básico. Digamos que los chicos aprendían el llamado FEN, formación de espíritu nacional, y las niñas, labores. La enseñanza era muy diferenciada, ya que la educación que recibían las niñas no era para un futuro académico, sino más bien para el hogar, ya sabéis. Limpiar, cuidar de hijos. ¿Cómo era un día la escuela? Tenían un sistema muy religioso. Si no rezaban o iban a la iglesia, recibían castigo. El castigo, era muy severo y no había opciones y existía la violencia. Los maestros tenían un dicho: lo que decía el maestro iba a misa. Existía una obediencia total. Incluso los alumnos le tenían miedo y mucho respeto. Las mujeres, en esa etapa, se centraban en las labores del hogar, en cuidar a sus hijos y tener hijos. Y querían tener niños para que trabajaran en el campo. Pero muchas mujeres trabajaban como costureras, no las olvidemos. Década de los 60. Ubiquémonos. Empieza el 1 de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1969. La escuela, en esta etapa, dependen de las clases sociales y del medio rural o urbano. Solo llegaban a la universidad un 3%. Bien, los niños y las niñas en esta etapa iban a distintas clases y en el comedor estaban juntos, pero a la hora de servir, las niñas servían el agua o la leche. En esta etapa encontramos un alto porcentaje de niños analfabetos. Los libros que usaban eran completos, tenían asignatura, aunque no mucha. La más importante eran lengua y matemática. Incluso estudiaban francés. Digamos que seguimos con una enseñanza religiosa, aunque no tienen por qué ser toda. ¿Cómo sería un día en la escuela? Bien, los alumnos tenían que rezar antes de empezar, tanto en la clase o en el patio. Eran aulas muy estrictas, donde reinaba el silencio y siempre se hablaba con respeto levantando la mano. Los castigos seguían siendo físicos: reglazos, tirones de oreja y de rodilla o mirando a la pared. Los maestros eran muy estrictos. La mujer en esta etapa la tomaban como un ser inferior, espiritual e intelectual. La mujer se centraba en la educación de sus hijos y del hogar. Muy importante, con la ley del 1961 sobre derechos políticos y profesionales del trabajo de la mujer. Reconoce a la mujer en los mismos derechos que el varón para el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley. La década de los 70 y los 80. Las uniré para poder explicar con exactitud los grandes cambios de la educación. Vamos a ubicarnos. 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1989. La escuela en esta etapa pasaron por 3 leyes. La primera, Ley General de Educación, aprobada en 1970. LOGE creó una educación común entre los 6 y los 14 años y aceptó la enseñanza mixta. También creó la Educación General Básica, EGB, y un bachillerato de 4 años, 3 de BUP y 1 de COU. Luego, 2 leyes siguieron. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, 1980, y la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación en 1985. Digamos que los niños y las niñas ya iban a colegios mixtos, pero se llevó a cabo a principios de los 80. No había diferencia de género, pero los niños deficientes no tenían derecho a estudiar. Los libros eran manuales de consulta y seguían unos contenidos estructurados. Usaban muchos libros de caligrafía y se centraban en una escritura. Tenían diversas materias con contenidos y objetivos. Pensemos cómo sería un día en la escuela. Eran clases grandes de 40 alumnos con pupitres alineados, regidos por notas, adelante los niños listos y en el fondo los peores. Tenían un horario de mañana y tarde y 2 horas para comer. Incluso tenían francés. El castigo era más humillante y discriminatorio que violentos. Los maestros poseían mucha autoridad. Los niños lo respetaban y hablaban de don, doña o usted. La mujer, en esta etapa, seguían siendo discriminadas. Solo trabajaban de maestra o ejercían unos puestos fáciles, como costurera o limpiadora, y ganaban mucho menos que los hombres. La década de los 90 empezó el 1 de enero de 1990 y terminó el 31 de diciembre de 1999. La escuela, en esta etapa, abarca un gran impacto con la Ley Orgánica 1/1990, la Ordenación General del Sistema Educativo, es decir, la LOCSE. Clasifica la educación en varias etapas, desde la infantil, primaria, secundaria, bachiller, hasta las formaciones profesionales de tipo grado, medio, superior y universitarias. Esta ley creó una conexión entre la enseñanza general y especial, creando así la diversidad. Digamos que los niños en esta etapa pasaron por muchos cambios y reformas. Fue una etapa de impacto educativa. Aunque ya tenían acceso a las tecnologías, eran menos sedentarios que los de ahora. Los libros facilitaban el trabajo, sí, y funcionaban como programas de contenido. Eran estructurados y con ejercicio. Aunque existían diversas editoriales y con manual del profesor. La enseñanza era tradicional. El profesor enseñaba y los alumnos hacían las tareas. ¿Cómo sería un día en la escuela? Eran clases tradicionales. El profesor hablaba, enseñaba y los niños no participaban mucho. Y siempre seguían un orden. Pero a medida que pasaban los años, esto fue cambiando y gracias a la tecnología. Incluso los niños llegaban a desplazarse de aula en aula, como las de informática. El castigo ya no se pegaba a los alumnos, pasó a la historia, pero podían llegar a ser expulsados, incluso echarlos del aula. Seguían usando métodos antiguos, tipo ejercicio, escrituras repetidas y tareas extras. Los maestros aparecen en los consejos escolares, eligen al director y todo gracias a la LOPEG en 1995, donde aparece un maestro más profesional, digamos que es más participativo, integrador porque ya podían hacer tutoría y claustro. La mujer, en el trabajo desde 1990 hasta el 95, habían como 445.000 mujeres trabajando. Aunque existía un desequilibrio entre hombre y mujer, seguían siendo diferenciadas de género, porque algunos trabajos no podían hacerlo. Digamos que no podían ser taxistas. Siglo XXI. Vamos a situarlo. Año 2001. Hasta la actualidad. La escuela se apoya en 2 grandes pilares: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Los libros siguen siendo materiales didácticos seguidos de contenidos y actividades. Se complementan con las nuevas tecnologías, porque tú las usas y yo las uso. Dime un ejemplo. ¿Sabrías cuál? Sí, los portátiles, tablets y proyectores. Aunque actualmente en la enseñanza ya no existe tantas exclusiones, aceptamos a todo tipo de alumnos. Incluso usan diversos métodos. Los nuevos medios influyen mucho en esta etapa, ya que complementan a la enseñanza y para algunos puede llegar a ser un debate. Los niños y niñas en esta etapa son sedentarios, adictos a las nuevas tecnologías, incluso son muy sabios porque experimentan cosas antes que otras épocas. Aunque son muy difíciles de entender, son muy observadores y preguntones. ¿Cómo es un día en la escuela actual? Bien,
Depende del entorno en que se encuentre. Encontramos centros públicos, segregados, concertados y privados, con apoyo tipo psicólogo, psicopedagogo, médicos y tutores. Por otra parte, las familias ya son muy partícipes y son más integradoras en esta. Digamos que el castigo es más considerado y cercano, aunque seguimos encontrando castigos severos que terminan con expulsiones. Los profesores siguen usando aquellos métodos tradicionales como copia o ejercicio extra. El papel del maestro en esta época es más participativo, incluso aprende de sus alumnos, deja que ellos aprendan en equipo y sirven como guía. Ya no solo enseñan, busca caminos y soportes. La mujer en la actualidad alcanza posiciones muy demandadas, desde alcaldesa, ministra, barrendera y taxista. Aunque no solo la mujer ha dado un vuelco muy grande, los hombres también. Ahora los roles han cambiado, incluso encontramos hombre en el hogar y mujer en el trabajo, porque las chicas ya tienen mucho poder. El hombre ya no solo lleva las riendas del hogar, las mujeres también lo hacen, gracias a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada en marzo de 2007. Crea la igualdad, mejora las situaciones del trabajo y ayudan un poco más a las mujeres. Y eso es todo.